Muy buenas a todos mis amados hermanos, espero que tengan paz en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Mi nombre es Eliseo y esto es Pentecostalismo Máximo y están en la sección de la Escuela Bíblica del canal. Hoy tendremos nuestra última clase de los dones espirituales y ministeriales. La primera parte va a quedar finalizada para dar paso directamente a la actualización que vamos a estar teniendo con con los estudios bíblicos del canal, para estar a la par con el currículum de las lecciones y estudios bíblicos de la Casa Publicadora de las Asambleas de Dios, CPAD. Así que bien, última lección sobre los dones espirituales. Si Dios me lo permite, más adelante estaré terminando esta sección. Es demasiado agotador para mí hacer el PowerPoint, entre el trabajo, entre la facultad, entre muchas otras actividades que también tengo, y debo cumplir también mi papel, obviamente, como marido. Y no puedo con todo. Pero Dios mediante la continuaremos si Dios nos lo permite. Así que bien, mis amados hermanos, lo que sí podemos dejar en claro es que la sección de los dones espirituales va a quedar completamente terminada. Y hoy, como última lección, ya que anteriormente estuvimos hablando sobre que Dios dio dones a los hombres, el propósito de esos dones espirituales y la necesidad de ellos actualmente, por lo cual no han cesado. Al mismo tiempo estuvimos hablando sobre los dones de revelación, su correcta interpretación y su correcto papel para la iglesia. Y en la clase anterior estuvimos viendo sobre los dones de poder, en el cual hay muchos malentendidos, y estuvimos zanjándolos de forma bíblica y de forma lógica. ¿Para qué? Para que usted pueda entender el correcto uso de estos dones y qué es que entra en la categoría de dones de poder, y al mismo tiempo poder entender, como por ejemplo, que una persona que tiene el don de sanidad o el don de operar maravillas no significa que tiene el poder propio o el don propio, sino que es una acción que reparte el Espíritu Santo cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Y en esta última sección vamos a estar hablando sobre los dones de elocución. Tema bastante controversial, porque ahí entramos a hablar sobre el tema de las lenguas, sobre el tema de la profecía, sobre el tema también específico de la interpretación de lenguas. Y es un tema que a muchos los pone un poquito tensos, un poquito nerviosos, principalmente si vienen de un ámbito en donde no ha habido una buena enseñanza y una buena estructuración y un buen orden en cuanto a las lenguas y en cuanto a la profecía. Así que bien, dones de elocución. El texto áureo lo vamos a tener en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, que dice: si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La verdad práctica nos dice así: los dones de profecía, de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas son para edificar, exhortar y consolar a la iglesia de Cristo. La lectura bíblica en clase la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo del 10 al 12, y al mismo tiempo también en el capítulo 14, versículos del 26 al 36. Así que vamos a ello. 1 Corintios capítulo 12 dice así, versículo 7, y después saltamos al 10 al 12. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios capítulo 14 ahora, versículos del 26 al 32, dice lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos
o al menos 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A modo de introducción, el Hinaldo Renovato nos va a decir en la lección de la escuela dominical, en la página 35, que los dones de locución son manifestaciones sobrenaturales que vienen de Dios y no pueden ser utilizados en la iglesia de forma incorrecta. Por lo tanto, debemos estudiar estos dones con diligencia, reverencia y temor de Dios para no ser engañados por las falsas manifestaciones. Aquí el Hinaldo, así como lo ha hecho en todas las otras clases, nos vuelve a advertir que hay manifestaciones que son falsas, hay manifestaciones que no provienen del Espíritu Santo, que no tienen su origen en Dios, y tenemos que estar atentos a esto. Ahora, elocución. ¿Qué es la elocución? La elocución es la acción o efecto de enunciar el pensamiento por palabras. Por lo tanto, es una actividad lingüística y verbal. Por eso es que los dones de elocución entran en esta categoría específicamente porque el don de lenguas es una actividad lingüística, el don de profecía es una actividad lingüística y el don de interpretación de lenguas es una actividad también lingüística y verbal que interpreta el don de lengua, otra manifestación lingüística, verbal. Ahora, por desgracia, va a decir el Hinaldo, por falta de enseñanza de la palabra de Dios en las iglesias, aparecen varias aberraciones concernientes al uso incorrecto de este don. No pocos creyentes e iglesias locales sufren con las consecuencias de falsas profecías. ¿Quién, mis amados hermanos, no ha recibido una profetada, como dicen en Brasil los pentecostales? Alguien que se levanta y te dice quizás algo bueno o quizás algo malo, como una profecía de muerte, pero que verdaderamente no viene de Dios. Hay muchas personas que han sido lastimadas a causa de supuestas profecías que no vienen de Dios. Hay gente que ha sido humillada también. Debemos tener cuidado con esto. Ahora bien, el primer tópico, el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía, mis amados hermanos? El diccionario expositivo Vine, de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, exhaustivo, dice que en el Antiguo Testamento la palabra profeta es Naví, y Naví del hebreo. Se refiere al hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para llevar los mensajes de Dios al pueblo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La palabra profetizar en el Antiguo Testamento es niaba, es decir, la función del verdadero profeta cuando habla el mensaje de Dios al pueblo bajo la influencia del Espíritu Divino. Y ahí cita 1 de Reyes capítulo 22, Jeremías 29 y Ezequiel 37. Notemos algo en primer lugar. Nos dice que la palabra profeta es Naví, se refiere a alguien inspirado por Dios, el Espíritu Santo, para llevar mensajes de Dios al pueblo. Y la palabra profetizar es la función verdadera de un profeta, que lleva el mensaje divino. Ahora, vayámonos al Nuevo Testamento. La palabra griega para profecía es profeteia, formado por dos términos, que es pro, que significa adelante o por adelantado, y femi, que es hablar. Así, estos dos términos, profecía, significan la declaración de lo que no puede ser conocido por medios naturales. Apocalipsis capítulo 10, capítulo 11. En sí, el foco esencial es que la profecía, sea profecía verotestamentaria del Antiguo Testamento o profecía neotestamentaria con el don de profecía, necesariamente viene de Dios. Y aquí está el tema específico que vamos a estar teniendo en cuenta. Profetizar, entonces, en griego se resume en una palabra que es propoteium, que significa hablar en nombre de alguien o a favor de alguien. Por lo tanto, la persona que profetiza
habla en nombre de alguien. ¿De quién va a estar hablando? Obviamente, en nombre de Dios, a favor de alguien, a favor de la persona que está siendo llevada a la profecía. Ahora bien, la Biblia de estudio Vida Plena, anteriormente también llamada como Biblia de estudio pentecostal, ya que fue comentada por un gran teólogo de su tiempo, el teólogo Donald C. Stamps. Así que recomiendo la Biblia de estudio plena. Tengo esta que es una joyita, es una joyita. Como para que digan que los pentecostales no tienen Biblia de estudio. Tienen Biblia de estudio y hace poco ha sido actualizada, la tengo aquí, esta Biblia rosa, que es de mi esposa. Se la regalé a ella, pero la uso yo también. Y está bastante buena, pero creo que podemos llevarlo a un nivel mayor actualmente. Así que oremos por una Biblia de estudio más actual, no simplemente una actualización de lo comentado por Stamps. O que se traduzca también la Biblia de Antonio Gilberto, teólogo pentecostal súper eminente allí en Brasil. Ahora bien, ¿qué es entonces el don de profecía según la Biblia de estudio pentecostal escrita por Donald C. Stamps? Es la capacidad momentánea, fíjense en esto, momentánea y especial para transmitir mensajes, advertencias, exhortaciones de revelación de parte de Dios por el impulso del Espíritu Santo. Esto siempre va a estar en la literatura pentecostal. Esta cuestión de que es un impulso. El libro, el cual lo tengo aquí, no, está más arriba, no sale en la imagen, de Teología Bíblica y Sistemática de Mike Perman. Este teólogo pentecostal hace parte, su libro, de una de las primeras literaturas del pentecostalismo a nivel teológico sistemático, principalmente enganchado con las asambleas de Dios, y él va a utilizar la misma terminología. El don de profecía es un impulso del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esto? Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Ahora, el Hinaldo nos va a decir que el don de profecía relatado por Pablo en 1 Corintios capítulo 14 se refiere a mensajes espontáneos. Nuevamente, la espontaneidad, lo momentáneo, inspirados por el Espíritu en una lengua no conocida para quien habla y también para quien escucha, con el objetivo de edificar, exhortar o consolar a la persona destinataria del mensaje. Aquí, en comparación con lo que cree el Hinaldo, yo creo que este impulso del Espíritu no necesariamente siempre tiene que ser por alguien que habla en lengua, sea senolalia o glosolálica. Creo que una persona inspirada por el Espíritu Santo también puede hablar, ser usada en don de profecía sin la necesidad de tener que estar hablando en lenguas. Si no, tendríamos que restringir demasiado esto a solamente las personas que tienen el don de lenguas, o aquellas personas simplemente han sido bautizadas con el Espíritu Santo como señal. Pero la señal, y como veremos, y el don son cosas diferentes. Así que bien, teniendo eso en cuenta, debemos notar que es algo espontáneo, momentáneo, y que es un impulso del Espíritu Santo. En el libro de apoyo, el Hinaldo va a decir que en el Antiguo Testamento había un ministerio profético. Y atentamente escuchen esto. Había en el Antiguo Testamento un ministerio profético reconocido y considerado por toda la nación, mis amados hermanos. Hoy en día, ¿hay profetas? No. No existe tal ministerio en las iglesias cristianas. Hay personas o mensajeros de Dios que tienen el don de profecía usado en ciertas ocasiones para propósitos definidos. Pero el ministerio como tal de profeta que había en el Antiguo Testamento no está en función hoy. Ahora bien, el don de profecía en el Nuevo Testamento tiene algunas diferencias en relación con el ministerio profético del Antiguo Testamento. Y aquí es donde nosotros vamos a observar esta cuestión. Porque muchas personas hablan de que si el don de profecía sigue vigente, entonces esto rompe con el principio de sola escritura. Y esto no es así. En primer lugar, esto es un desconocimiento enorme del don de profecía. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que
La sola escritura tiene que ver con que la palabra de Dios, las santas escrituras, son nuestra regla de fe y práctica última. Nosotros medimos todo por medio de las escrituras. Eso es. Ahora, alguien va a decir, sí, pero lo que pasa es que el don de profecía, si sigue vigente, entonces tenemos que seguir abriendo el canon. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque nosotros debemos observar que el don de profecía es diferente de la profecía verotestamentaria. Y para esto nosotros debemos basarnos en algo muy sencillo. ¿Y qué es? Es el principio de continuidad y discontinuidad entre los testamentos. Nosotros sabemos, obviamente, que hay un principio que es muy necesario en la palabra y se encuentra en ella, podemos observarlo, de que hay cuestiones, aspectos, tipologías, hay muchas cosas que continúan en el Nuevo Testamento, hay cosas que cesan en el Antiguo Testamento, y hay cosas que son añadidas. Esto hace parte de la grandiosa dispensación de Dios, esta economía de Dios que lleva hacia el mundo manifestando su soberanía, su poder y su gloria. ¿A qué me refiero? Para poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos que había que sacrificar animales para expiar, cubrir, hacer propiciación por el pecado del pueblo de Israel. Pero nosotros nos encontramos que una vez que Cristo muere y resucita, el nuevo pacto entra en escena y ya no se es más partícipe del antiguo pacto. Somos injertados en el olivo, como un olivo silvestre, y nosotros somos parte ahora de el Israel de Dios, somos la iglesia universal. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Que ya no es necesario seguir sacrificando animales, porque Cristo fue el último y más grande de todos los sacrificios. Entonces podemos observar que este principio no solamente es bíblico, sino también que es necesariamente bíblico. Porque si no, tendríamos que seguir con prácticas, cuestiones y aspectos del Antiguo Testamento que, bajo el Nuevo Pacto, no necesariamente deben estar vigentes. Y hay cuestiones que nosotros podemos observar que son dejadas a un costado, cuestiones que se añaden y cuestiones que prosiguen. En el caso del don de profecía, cuando hablamos sobre esta cuestión de continuidades y discontinuidades con el tema de la profecía, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, el don de profecía, como bien estábamos hablando hace un momento, es un impulso del Espíritu Santo y no una inspiración como en los tiempos verotestamentarios, los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero los escritores bíblicos, ellos pertenecían al tiempo del Nuevo Testamento. Pero no. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ellos fueron impulsados? Porque el impulso es diferente de la inspiración. Y ahora vamos a hablar de ello. Pero, ¿significa que los escritores del Nuevo Testamento fueron impulsados en vez de inspirados? No. Porque la Biblia es clara diciendo de que fueron inspirados por Dios, no impulsados por Dios. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento, cuando escribieron el Nuevo Testamento, ya eran parte del nuevo pacto. En primer lugar. Y ellos, la palabra de Dios dice que ellos fueron inspirados, no impulsados. Ahora, esto, como han sido inspirados, determina que aquella inspiración, aquello que escribieron, tiene autoridad infalible, tiene autoridad infalible y canónica. Por lo tanto, una vez que se dejó de escribir aquello por lo cual las personas que lo escribieron fueron inspirados por Dios, entonces ya no hay más nada que añadirle a la palabra de Dios. En cambio, ¿qué es el impulso? El impulso del Espíritu Santo es el Espíritu Santo impulsándonos para dar un mensaje en profecía, pero no de forma infalible. La persona puede fallar o puede ser mezclarlo con sentimientos y decir otra cosa. Y esto nos lleva al segundo punto de continuidad y discontinuidad entre la profecía verotestamentaria y neotestamentaria. ¿Y cuál es? El don de profecía es infalible. Es falible, perdón.
y no es infalible como la profecía verotestamentaria. Recordemos, don de profecía es falible, puede fallar. En cambio, la profecía verotestamentaria del Antiguo Testamento era infalible. ¿Por qué? Porque tenía sobre ella una carga de autoridad infalible y canónica a causa de su inspiración. Debía ser llevada por escrito. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Por esto es que Pablo habla de que se juzgue la profecía en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. ¿Para qué? Para saber si es verdadera o falsa. En cambio, en el Antiguo Testamento, la profecía conlleva una autoridad escriturística y canónica, como bien estábamos diciendo. Ejemplo de esto es lo que vemos en la expresión "así dice el Señor", la cual no se repite más en el Nuevo Testamento. Y mismo, cuando Ágabo habla en profecía, a Pablo habla utilizando otro término, que es "así dice el Espíritu Santo", porque estamos bajo otra dispensación. Es así entonces, mis amados hermanos, que el don de profecía está sujeto a las fallas de la persona. En cambio, en el Antiguo Testamento, el profeta era juzgado, no la profecía. Entonces podemos ver dos cosas diferentes aquí. Porque en el Antiguo Testamento se trataba de verificar si el profeta era de Dios o no. En el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, entrando en vigencia después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, nosotros nos encontramos con que lo que es juzgado es la profecía. En tercer lugar, el don de profecía tiene un principio claro, y este es servir como palabras de coraje, edificación y consolación, según 1 Corintios capítulo 14, versículos del 3 al 4. La profecía, en cambio, del Antiguo Testamento también tenía sus propósitos. Pero Pablo aquí, en 1 Corintios capítulo 14, no menciona el más común en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era? Esto es el juicio. Muchos dicen, los profetas modernos no hablan sobre el juicio. Y es que esto no entra en la categoría del don de profecía. Esto pertenece al antiguo pacto. Y esto es porque el objetivo de la profecía neotestamentaria, del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, es el crecimiento de la iglesia y no su destrucción. En cuarto lugar, una observación importante es que el don de profecía está ligado a la supervisión de la congregación reunida en la iglesia para juzgarlo según los criterios de las Sagradas Escrituras. Y al mismo tiempo utilizando, si Dios permite, el don de discernimiento de espíritus para saber si esa profecía tiene su origen en Dios o en otra cosa, o en la persona misma. Entonces, en quinto lugar, esta es la razón específica por la cual la profecía de muerte, muy común en muchas iglesias, lamentablemente no es bíblico. Si alguien viene acá y le dice, usted va a morir porque pecó, no crea. No es de Dios, no viene de Dios, Dios no lo va a matar porque estamos bajo la dispensación de la gracia. Ahora, si usted quizás piensa, sí, pero si yo vivo en pecado, alguien me puede decir así. No, porque para eso va a estar el juicio. Entonces, nosotros vemos en el Antiguo Testamento esta cuestión de la profecía de muerte, pero en el Nuevo Testamento no lo vemos. Y quizás alguien diga, bien, pero ¿qué pasa con Ágabo? Ágabo parece profetizarle que Pablo va a sufrir muchísimo, etc. Y muchos llegan a decir que eso es una profecía de muerte. No es así, mismo porque las palabras específicas de Ágabo no se cumplen totalmente en Pablo. Pero bien, estas son las razones por las cuales no es lo mismo ser profeta en tiempos del Antiguo Testamento y recibir el don de hablar en una profecía en tiempos del Nuevo Testamento o actuales. Para conocer más sobre todos estos puntos que acabo de mencionar, pueden ver el video que tengo, que se los voy a dejar aquí, y aquí lo tienen, para que conozcan cuál es la imagen que tiene el video. La naturaleza de la profecía y el pentecostalismo. Es un video muy largo donde yo utilizo un capítulo del gran teólogo y escritor Gutiérrez Fernández Siqueira, su libro Revestidos de Poder, en donde se toca
todo este tema de manera muy explayada, utilizando completamente literatura pentecostal y no pentecostal, lo que creen verdaderamente los pentecostales, y esta es permeablemente su teología, así que los invito a mirarlo. Así que bien, G. Raymond Carson va a decir lo consiguiente en su libro Dinámica Espiritual. La profecía en el Nuevo Testamento, a diferencia de la predicación ordinaria, es una manifestación sobrenatural dada para edificación, exhortación y consolación. A través de 1 Corintios capítulo 14, versículo 30, nosotros entonces podemos observar y entender que el don nos es dado por revelación a través del Espíritu, y esta revelación es un impulso. Y ahora con esto quiero dejar algo muy en claro. Una predicación puede tener carácter profético, ¿sí? Puede tenerlo. ¿Por qué? Porque la palabra es profecía. La palabra de Dios es profecía. Pero no toda la predicación es profecía. No toda la predicación es profecía. La profecía, mis amados hermanos, al igual que su homónimo don de lenguas, debe ser y debe contener elementos de revelación, conocimiento y doctrina. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tiene que tener un fundamento doctrinal o bíblico y no contradecir la palabra de Dios o añadirle nada. Acá no vale la cuestión de tu autoridad eclesiástica o cómo ustedes vean al predicador o al pastor o a la hermana que ora mucho o al hermano que está siempre en las reuniones. Aquí no está esto dicho por la palabra, que uno tiene que tomar todo lo que el predicador diga y llevarlo como una profecía, o no verificar si lo que está diciendo el predicador bajo la autoridad de la profecía máxima, que es la palabra de Dios, sea verdad o mentira. Nosotros tenemos que juzgar y observar esto. Pero la profecía, en cambio, es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Y todos los miembros, cuando alguien es usado en profecía, tiene que callar, escuchar y verificar por medio de las Escrituras. Si alguien tiene el don de discernimiento de espíritus, entonces esa persona tiene que juzgar eso también. Así que, mis amados hermanos, debemos observar que hay una importancia que le da Pablo a el don de profecía. Pablo nos va a decir, el Hinaldo, que a pesar de exhortarnos a no despreciar o apagar las profecías en la iglesia local, un extremo al cual estaban llegando los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, en el cual vemos ese aspecto. Las Escrituras, en este aspecto, nos llaman a anhelar este don, a que no lo despreciemos, a que no lo apaguemos, pero al mismo tiempo, en el lado corintiano, en el lado de la iglesia de Corintio, tenemos otro extremo. Porque el Hinaldo va a decir que las Escrituras nos orientan a que examinemos todo, juzgándolo y discerniendo todo por el Espíritu, lo que está detrás de los mensajes. Toda profecía, mis amados hermanos, espontánea, debe ser juzgada. No debemos apagar el fuego ni despreciar las profecías, porque son de Dios. Dios usa a hombres por medio de este don. Pero al mismo tiempo tampoco podemos decir que todo procede de Dios. Esa cuestión que hoy en día de muchos pastores pentecostales, carismáticos, de decir que toda palabra que vino ha sido de Dios, toda profecía, o que tiene una intensificación que uno dice, la persona está hablando en profecía, directamente tomarla como que es de Dios. No, hay un principio claro en la palabra de Dios, y es que se debe juzgar la profecía. Y esto es bíblico. Entonces, en resumen, el don de profecía es tan importante que Pablo mismo exhorta a que lo busquen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. También, por otro lado, demandó y recomendó que este don fuese observado con el orden y cuidado adecuado en los cultos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Así que no está tal cuestión en la palabra de que haya todo un desorden y que no haya un orden y un juzgamiento de la profecía. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del don de profecía? Según la palabra de Dios, el Hinaldo va a decir que, como todos los demás dones espirituales, la profecía tiene propósitos especiales de Dios para la iglesia de Jesucristo.
Solo debe usarse correctamente basado en la palabra de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para lo que es útil. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. O provechoso mismo para la iglesia. De manera muy clara y hasta didáctica, el don de profecía tiene 3 fines básicos. El beneficio de la iglesia. Pero el que profetiza, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Veamos estos 3 ejes, estos beneficios básicos y muy importantes que tiene el don de profecía. En primer lugar, edificación. Así como un edificio de piedra, mis amados hermanos, se construye poco a poco con la unión de los elementos materiales que lo requieren, del mismo modo, los creyentes en Jesús son edificio de Dios, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. La formación espiritual de un discípulo de Jesucristo, mis amados hermanos, comienza con la conversión, pero no se detiene en el discipulado inicial. Esto es algo progresivo. Pero a veces necesitamos un mensaje especial o específico para alguien o mismo para toda la congregación. Y aquí es donde Dios usa a una persona con el don de profecía para transmitir un mensaje de Dios destinado a corregir o poner en la plomada o en el nivel de esta construcción que vamos teniendo en progreso para ser cada día más conformes a la imagen de Cristo. Entonces Dios viene con la plomada, nos mide y lo que hace es transmitir un mensaje para edificación, para que corrijamos algún aspecto de nuestra vida, algún área para tener una edificación espiritual. Por otro lado, tenemos la exhortación. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque exhortación tiene un sentido de llamar para afuera, para orientar, ayudar y enseñar. Viene de la palabra griega parakalao, que es confrontar, inspirar, defender y guiar. Por lo tanto, exhortar no es y no tiene que ver con nada de amenazas, intimidar o causar pavor en el seno de la iglesia o un hermano supuestamente siendo uno utilizado o escuchando a alguien siendo utilizado por el don de profecía, amenazando a la persona, dándole falsas esperanzas o hasta supuestas profecías de muerte. Por lo tanto, la exhortación en la Biblia no tiene, en el Nuevo Testamento no tiene que ver con decir cosas sobre las normas y conductas que puede tener una denominación o un predicador hablando para lastimar a un alma porque tuvo problemas con él y utiliza el púlpito para derramar su carnalidad. No. Exhortar tiene que ver con consolar, con inspirar, con defender y guiar. Está muy íntimamente ligado a la edificación. ¿Y esto por qué? ¿Por qué exhortación está ligado a la edificación y al mismo tiempo con el siguiente propósito de la base del don de profecía, que es el consolar? ¿Por qué? Porque la palabra griega parakalao se deriva de la raíz de paracleto, palabra griega que se le da a consolador, que es uno de los títulos que Jesucristo utiliza para nombrar al Espíritu Santo. Yo les daré otro consolador, dice Juan capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, y anteriormente era versículo 16. Pablo enseña a causa de esto que el que exhorta, la persona que exhorta, mis amados hermanos, por profecía, debe hacerlo con toda paciencia y doctrina, dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta esto. Y aquí nos lleva al siguiente propósito, que es la consolación. El Espíritu Santo es llamado por Jesús como aquel otro consolador en Juan capítulo 14, versículo 16. Y viene, como bien dijimos, de la palabra paracleto, que es prometido por Cristo. Por eso el Espíritu, por medio del don de profecía, transmite mensajes de consuelo a su siervo. Ahora, la palabra paracleto viene de la misma raíz también de parakaleo, que significa, es un verbo que significa consolar o confrontar, como pasó por ejemplo con Bernabé.
Y esta palabra, que es consolación, del griego paraklesis, consolar, tiene que ver también con dar alegría, dar paz. Podemos nosotros observar que aquí no hay una cuestión de amenazar, de muerte, supuestamente que Dios te va a matar o algo por el estilo. No hay palabras de desesperanza, pueden haber palabras de corrección. Por eso es que nosotros podemos observar que la palabra exhortación tiene que ver con esa cuestión de un sentido de llamar para afuera, para guiarte, para ayudarte, para instruirte, pero al mismo tiempo edificarte porque quiero que crezcas. Y con el fin este es que yo voy a también a consolarte. Así que, por eso es que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31, podéis profetizaros todos uno por uno, para que todos sean consolados. Ahora, el don de profecías, por lo tanto, sirve para que hablemos sobrenaturalmente a los hombres, así como el don de lengua sirve para hablar sobrenaturalmente a Dios. Ahora bien, debemos evitar errores con el tema del don de profecía. Vamos a hablar de estos errores que se dan generalmente en el seno de muchas iglesias. Y puede pasar en cualquier iglesia que crea en la continuidad de los dones. Y mismo hasta que, aunque tenga una forma seria. Porque estamos, lamentablemente, a causa del pecado y a causa de nuestra carne, yendo siempre a errores. Y el primero de estos es usar la profecía para guiar a la iglesia. El don de profecía, mis amados hermanos, no tiene como objetivo guiar o direccionar la administración de la iglesia local. No. El Hinaldo va a decir que la Biblia Sagrada, las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, la profecía por excelencia es el manual de la iglesia que tiene todas las orientaciones para la administración espiritual y humana de la iglesia, no el don de profecía. No, aquí no existe esa cuestión de el pastor o una persona subiéndose al púlpito y decir vamos a abrir tal anexo porque así dice el Señor, vamos a abrir tal iglesia, vamos a comprar tal cosa con una supuesta profecía. No, todas esas directrices tienen que venir por medio de la palabra de Dios. Donald Stamps mismo va a hablar sobre cuáles son las funciones del don de profecía en uno de sus comentarios. Y él va a decir que el don de profecía no tiene nada que ver con saber con quién me voy a casar, que se da mucho en congresos, más que nada de jóvenes, se levanta alguien y dice te vas a casar y te voy a enviar de misionero, cosas por el estilo. No tiene nada que ver con buscar a ver si compro o no compro tal terreno, si compro o tal auto, con cosas de compra y venta, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí el don de profecía tiene que ver por cuestiones espirituales. En segundo lugar, usar el don de profecía como un oráculo. Mis amados hermanos, si usted vio a alguien, presenció que alguien fue usado por don de profecía, no es correcto entonces que usted realice acciones tras haber ido a pedirle consejo a este hermano que fue usado un don de profecía una vez en su vida, o quizás varias, pero debemos entender que los que fueron usados en don de profecía no son gurús para consultarlos. ¿Por qué? Porque también, como bien vimos, el ministerio profético no está activo en la iglesia de hoy. Nosotros somos una comunidad profética porque predicamos la profecía más grande que es la palabra de Dios. Dios nos usa por medio de dones, nos usa, dice Joel que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán sueños, sí, pero eso no nos vuelve profetas. Eso es un don de profecía, que como bien vimos, no es lo mismo. Ahora, hay algunos, mis amados hermanos, que lamentablemente practican la simonia. ¿Qué es esto? Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 18, dice lo consiguiente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mis amados hermanos, aquellas personas que tienen el síndrome de practicar la simonia, profetizan para recibir ofertas de quienes les consultan. Y esto es un grave error. Porque ¿qué fue lo que pasó?
¿Mm? Con Simón el mago. Dice la palabra de Dios que entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que, ojo con andar, muchas iglesias lo practican, esto no es de Dios, andar buscando personas para las cuales uno les pague para que le den una profecía o algo por el estilo. Tampoco se debe ver esto en las iglesias, no se debe pagar por profetizar porque no tiene nada que ver. Huyan de esto. Mis amados hermanos, continuando, Dios ha usado y usa a personas para dar consejo por el don de sabiduría o por medio de las escrituras. ¿Sí? Para esto sí está, pero es si Dios quiere darle el don. No es que uno va a una persona y le dice, yo considero que es una persona sabia. Salomón, Dios le dio sabiduría y terminó siendo uno de los reyes más tontos. ¿Mm? Porque Dios le dio un reino hermoso, una prosperidad grandiosa. Pero ¿qué hizo Salomón? A pesar de su sabiduría se desvió completamente de Dios. Por lo tanto, el don de sabiduría no, específicamente, no tiene nada que ver con que una persona sea sabia siempre. Depende de el que lo da. Así que el don de profecía es para la edificación de la iglesia y no para dominio propio. Si Dios te usa en profecía, tú no te vuelves profeta. No puedes profetizar cuando se te dé la gana o declarar cuando se te dé la gana. No funciona así. En tercer lugar, usar el don de profecía como fuente de doctrina. Y aquí pongo mucho cuidado. Fíjense lo que va a decir el Hinaldo Renovato, teólogo pentecostal. Él va a decir que es completamente errado y contrario a la palabra de Dios. La fuente por excelencia de doctrina es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ninguna profecía puede ser agregada o retirar mismo lo que ya fue revelado en las Escrituras. El canon cerró, no se le puede añadir ni quitar nada. No puede uno venir y decir que tuvo una supuesta profecía de algo por el estilo, como pasó una vez con un pastor allí en Brasil, pastor lamentablemente pentecostal, diciendo que Dios le había revelado de que el televisor era una de las últimas obras del enemigo para destruir a la iglesia, cosas por el estilo. Prohibió el televisor y quedó acentuado como una doctrina bíblica. Las normas y conducta lo mismo. Cosas por el estilo, no. Uno puede respetar esas cosas que son de ciertas denominaciones. Cada denominación tiene su tradición, pero decir que es algo bíblico, decir que es algo inspirado por Dios, por tener una profecía, no. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Último capítulo de la Biblia, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuidado. En cuarto lugar y último lugar, usar el don de profecía de forma descontrolada. Pablo, mis amados hermanos, habla de que el don debe ser usado con decencia y orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 al 40 dice, así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La iglesia de Corinto, mis amados hermanos, poseía todos los dones, operando en medio de ellos. Tal vez por esto hubieron algunos que se creían más santos que otros, que no poseían dones de locución, pero generaban desorden e indecencia en la iglesia. Por esto Pablo llama al orden y a la decencia en el culto. Y mismo, la iglesia de Corinto vivía en mucha carnalidad. Por lo tanto, una iglesia puede hablar todas las lenguas que quiera, pero aquello que es espiritual se va a conformar a la espiritualidad bíblica. Segundo tópico, ¿qué es el don de diversos géneros de lenguas? El Hinaldo Renovato nos va a decir lo siguiente. Va a decir que
es la habilidad de hablar una lengua que el propio hablante no entiende para fines de alabanza, oración o transmisión de un mensaje divino. Algunos enseñan que por aparecer en último lugar en la lista de los dones, estos dones son los de menor importancia. Y tal conclusión, mis amados hermanos, es insostenible, pues las 5 listas de dones encontradas en el Nuevo Testamento colocan los dones de formas diferentes, en orden mismo diferente. El don de diversos géneros de lenguas es tan importante para la iglesia de hoy como los demás dones presentes en 1 Corintios 12. Ahora, aquí entramos ya en una cuestión de la teología propia pentecostal, más que nada la teología pentecostal norteamericana y asambleiana específicamente. Ya que veamos, el fenómeno pentecostal, va a decir el Hinaldo Renovato, de hablar en lenguas, del griego glosolalia, tiene 2 aspectos. El primero es hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y el segundo es el don de variedad de lenguas. Ahora, muchos, como ya vimos en la segunda clase, si mal no recuerdo, citan este versículo de 1 Corintios capítulo 12 que Pablo dice, hablan todos en lenguas. Ya dimos respuesta a ello. Pero ahora vamos a hablar de cuál es la diferencia que hay. Pero antes, vea lo que dice Jean-Jacques Dubois. Va a decir que la creencia en el bautismo del Espíritu Santo como segunda bendición distinta de la salvación es una confusión doctrinal, va a decir, y obra del diablo. Miren lo que va a decir este hombre. No hay ningún versículo en la Escritura que exhorta al cristiano a ser bautizado con el Espíritu. Es sorprendente ver que el argumento de los escritores pentecostales se basa en gran medida en el libro de Hechos y en los modos de experiencia de los individuos o grupos de individuos. Contienen más historias que enseñanza. Bien, aquí estamos ya con un tema de hermenéutica pentecostal y de método de uno llegar a la palabra de Dios. Porque ¿cuál es el problema con esto? En primer lugar, hay un preconcepto muy grande de Jacques Dubois sobre los pentecostales, sobre la doctrina, llamándola hasta... Si él la cree confusa, bueno, pero llamándola obra del diablo... Yo tendría cuidado. Yo tendría cuidado porque uno no sabe y no puede juzgar aquello que es de Dios. Yo considero que es de Dios. Quizás tú no. Pero yo tendría la reserva antes de llamar la obra del diablo. Si no caemos en delito de pecado imperdonable. Llamar las obras de Dios, lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo, como obra del enemigo. Ojo. Ahora, por otro lado, él dice que no hay ningún versículo en las Escrituras que se exhorte al cristiano a ser bautizado. Ahora, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Que serían bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y añadió, en respuesta a una pregunta que los discípulos hablaban sobre la restauración de Israel. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos solo entendieron que el otro consolador, que cita Juan capítulo 14, versículo 6, o la investidura de poder, Lucas capítulo 24 y 49, habían sido enviados por Dios en el día de Pentecostés. Bien, veamos una cosa. En las últimas instrucciones, antes de la ascensión de Jesús, Jesús les dijo a los discípulos que ya eran salvos, según Juan capítulo 20, versículo 22. Y veamos lo que dice. Entonces, Jesús ya se les había aparecido a los discípulos y les dice, después de haber resucitado, y les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, vea lo que dice la Biblia de Estudio Pentecostal, comentada por el teólogo Donald C. Stamps. Va a decir que cuando Jesús dice sopló sobre sus discípulos, se refiere a la regeneración. El verbo sopló, que es la palabra griega enfusao, es el mismo empleado en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, en Génesis 2:7, donde Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Y es el mismo verbo también que se encuentra en Ezequiel 37:9 cuando dice, sopla sobre estos muertos y vivirán. El empleo de Juan de este verbo indica que Jesús estaba dando el Espíritu a fin de producir vida y una nueva creación. Es decir, así como Dios sopló en el hombre físico el aliento de vida, con lo cual llegó a ser una nueva creación, en esta ocasión Jesús sopló sobre sus discípulos el sentido espiritual, y ellos llegaron a ser una nueva creación. Mediante su resurrección, Jesús llegó a ser espíritu vivificante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Ahora, cuando dice recibid el Espíritu Santo, establece que el Espíritu en ese momento histórico entró en los discípulos y comenzó a vivir. O sea, en ese momento el Espíritu Santo los regeneró y fue un momento histórico. Punto. ¿Por qué? Porque la forma del verbo recibir está en el aoristo imperativo. Lambete lambano, que denota un solo acto de recepción. Se les dio el Espíritu Santo para regenerarlos y hacerlos nuevas criaturas. Ese recibir el Espíritu de vida precedió a su recepción de la autoridad de Jesús, en el versículo 23 que dice, a quienes remitís los pecados les son remitidos y a quienes les retuvieres les son retenidos, y a su bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por lo tanto, Jesús resucita, se les aparece a sus discípulos y les dice, sopla en ellos y les dice que reciban el Espíritu Santo. Y después nos encontramos en Hechos, capítulo 1, que Jesús les dice, supuestamente ellos ya habían recibido el Espíritu Santo porque ellos se les aparece, está con ellos 40 días y después asciende a los cielos y les hace la promesa. Esta promesa que iba a ser dada a ellos, pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando acá? Por eso que nosotros podemos observar que hay una diferencia en el bautismo con el Espíritu Santo como un revestimiento de poder. Por eso que Lucas habla en el capítulo 24, versículo 49, que van a ser revestidos. En el capítulo 8, el versículo 8, perdón, del capítulo 1 de Hechos, dice que también van a ser revestidos de poder. Entonces recibieron un bautismo con el Espíritu Santo, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Y cualquiera debe decir, sí, pero el bautismo en el Espíritu Santo es la regeneración. Bueno, ahí tenemos un problema ya de metodología, porque muchos utilizan a Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, cuando habla de que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Pero fíjense que ¿quién es el que bautiza ahí? Ahí es el Espíritu Santo. ¿Bautiza en dónde? ¿En qué elemento? El cuerpo de Cristo. Aquí es diferente porque Juan dice que es Jesús el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y es Jesús el que dice que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una gran diferencia también. Mismo, ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es para predicar el Evangelio, para ser testigos de Cristo, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que, cuando dice esto, nosotros notamos una diferencia. Ahora, él habla también de que se fijan solamente en el libro de Hechos y la experiencia de los individuos o los grupos de individuos que contiene más historia que enseñanza. Y esto es un error, porque la palabra de Dios dice que toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Por lo tanto, nosotros no creemos en esa mentalidad modernista que surgió con la teología liberal y que también permeó muchas cuestiones también. Ya venía de antes. Esta cuestión de decir que los libros históricos no pueden transmitir teología, porque si tuviéramos que hacer eso, entonces tendríamos que eliminar básicamente el 75%, 80% de la palabra de Dios, que es narrativa. Y esto es un problema. Pero continuando, dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Ahora, el Hinaldo va a decir que tenemos que tener en cuenta que el verbo ser está en tiempo futuro. Seréis. Ellos sintieron que fueron llenos del Espíritu Santo cuando hablaron en lenguas ellos mismos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 8. En este sentido, las lenguas no necesitan interpretación.
El creyente solo puede hablar con Dios, 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 al 28. Y se puede dar a todos los que buscan el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que se hace en teología pentecostal, propiamente norteamericana, asambleiana, para decir que las lenguas como señal son para el bautismo en el Espíritu Santo y las lenguas como don son otra cosa? O sea, hay una interrelación, pero propósitos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, hay diferencias que, como bien estaba diciendo, pero se complementan porque son de la misma sustancia, las mismas lenguas, proceden del espíritu. Pueden ser senolalias como pueden ser glosolálicas. Ahora, no vamos a entrar en temas de qué lenguas son verdaderas, si la glosolálica o la senolálica. No es el tema del video. Ya pronto haremos uno para eso. Pero se complementan porque son de la misma sustancia. Ahora, en Lucas, las lenguas son signo de la llenura pneumatológica, o sea, del Espíritu Santo, con un efecto misiológico. Jesucristo cubre al hombre del Espíritu Santo en el proceso también conocido como bautismo en el Espíritu Santo, para poder salir al mundo proclamando el Evangelio con una fuerza y audacia antinaturales. Por eso que él dice que cuando reciban poder van a ser testigos de él. Y eso lo podemos ver en varios versículos que aquí tenemos, tanto en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19. Ahora, en Pablo nosotros vemos que las lenguas no tienen un carácter misiológico. El apóstol señala que hablar en lenguas es un regalo a la comunidad cuando se interpreta. Y también cuando se ejerce en la vida devocional, ya que ayuda vocalmente a la oración. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, 4, 5, 19, 22, 27, etc. Ahora, tener el don de lenguas involucra variedad. Y esa es la gran diferencia. Hay variedad de lenguas. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Las lenguas de evidencia, o me gusta más llamarlo señal más que evidencia, no se espera que el lenguaje sea continuo, pero en el don de variedad sí, acompañada al portador. ¿Cuál es la razón? El propósito. Y ahí está el tema. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo y no volver a hablar lenguas nunca más en su vida. Pero una persona que tiene el don de lenguas, siempre va a tener el don de lenguas. Ahí está la diferencia. Pero ya zanjamos la cuestión de que aquella persona que habla en lenguas o no, de todas formas tiene el Espíritu Santo. La persona que no habla en lenguas tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Simplemente no ha sido revestido de poder con el Espíritu Santo porque quizás Dios no quiere. Uno puede pedirlo a este don que es el bautismo del Espíritu Santo, pero a veces el Espíritu reparte como él quiere, ya que también es un don. Entonces, al mismo tiempo, en ningún momento vemos en Lucas mencionar la variedad de idiomas en un hablante, solamente Pablo. Otras diferencias es que Lucas en Hechos, en los capítulos 2, 8, 10 y 19, involucró a todo el grupo presente, mientras que el don de lenguas fue la posesión de algunas personas en Corinto. Cuando Pablo asegura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, todos hablan en lenguas, naturalmente tiene una respuesta negativa en mente. Esto contrasta con todos los que hablaron en lenguas en Pentecostés y en Cesarea. Hechos 2, versículo 4, Hechos 10, versículo 44. Y se da a entender que todos fueron utilizados en lenguas en la ciudad de Samaria y Éfeso. Hechos capítulo 10, versículo 16 y 17. Hechos capítulo 19, versículos 6 y 7. Ahora, también otra diferencia que hay es que las lenguas en Hechos no requieren intérprete. Los idiomas extranjeros están claramente reconocidos como senolálicos y el mensaje fue una alabanza a Dios. En Corinto, el ejercicio público del don de lenguas depende de la presencia de un intérprete, según el versículo 28 del capítulo 14. Y su mensaje es claramente profético. Y si necesitan de un intérprete es porque no se puede entender el mensaje. Por lo tanto, se está hablando de otra clase de lenguas que se denomina como glosolalia. Pero eso, como dije, es tema para otro video. Ahora, ¿hay cosas en común? Sí, hay una similitud importante entre Pablo y Lucas, que es que tanto el lenguaje es inteligible, es decir, no es el resultado de un éxtasis. No es que
eran impulsados por el Espíritu Santo, empezaban a hablar en lenguas porque eran bautizados en el Espíritu Santo o porque tenían el don y perdían la noción de las cosas. No. Las lenguas al mismo tiempo sirven como un signo para el público incrédulo, para aquellos que no saben. Hechos capítulo 2, versículos 4 y 5. Y Hechos capítulo 4, versículo 5, porque despierta la conciencia del hombre pagano a lo sobrenatural y también a su alineación con Dios, con la deidad. Hechos capítulo 2, versículo 6 y Hechos 8, versículo 12. Compare entonces Hechos capítulo 2, versículo 13. Lo tenemos aquí, Hechos 2, capítulo 2, versículo 13, que dice así. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 23, que dice así. Si puestos de la iglesia se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Por lo tanto, es una señal para el incrédulo. Ahora, el hablar en lenguas como don es expresarse con palabras que nunca aprendemos, pero que nos son comunicadas directamente por el Espíritu Santo. Dice Raymond Carson, no se manifiesta a través de la palabra pensada, uno no piensa las palabras de antemano o vocalizadas por las personas que hablan. Las lenguas son un milagro vocal y no un milagro mental. La mente se convierte en espectadora y los oídos le atienden. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la variedad de lenguas? En primer lugar, la edificación de la iglesia. Pablo dice que todos los dones deben contribuir a la edificación de la iglesia. ¿Qué haréis, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Así, un propósito fundamental del don de variedad de lenguas está en dar a la iglesia un mensaje en lenguas y por lo tanto necesita interpretación para ser de edificación. Esta interpretación, va a decir el teólogo Eurico Bernstein, se hace por el don de interpretación de lenguas. Es un lenguaje verdadero, sea de hombres o de ángeles. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, como el Espíritu Santo da a ser hablado. Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es otro propósito? La edificación personal. Pablo enseña sobre esto muy claramente. El que habla una lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Por lo tanto, en el caso de que el creyente hable en lenguas para su edificación personal, no hay necesidad de interpretación. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable consigo mismo y con Dios, dice el versículo 28. Hay la necesidad entonces de buscar el don de interpretación. Así, vosotros también, como anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Porque el que habla en lengua extraña, ore para que la interprete. Así, es muy claro que el don de variedad de lenguas, mis amados hermanos, puede servir para la edificación de la iglesia siempre que haya una interpretación sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo para edificación personal. Otro objetivo, la glorificación a Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles registra el episodio del viaje de Pablo a la casa del centurión Cornelio, por la revelación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Los judíos tradicionales que estaban allí se maravillaron, porque oyeron a la gente hablar en lengua extraña en alabanzas a Dios. Al descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el pueblo de las diferentes naciones allí presentes oyeron también a los apóstoles, después del bautismo del Espíritu Santo, hablar de la grandeza de Dios. Hechos capítulo 2. Jesús mismo dijo que enviaría al Espíritu Santo con la misión de anunciar a Cristo y glorificar al Señor. Él glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 14. Si un don no glorifica a Cristo en su manifestación, no debe considerarse como procedente del Espíritu Santo. Otro objetivo, señal para los incrédulos, como bien estábamos diciendo. Todo el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios se refiere al
uso de dones en la reunión de la iglesia local. Allí Él guía en cuanto al orden y el cuidado del uso de estos dones. En cuanto al don de lenguas o variedad de lenguas, dice que hablar lenguas en la congregación debe ir acompañada de la interpretación de lenguas para que la iglesia pueda ser edificada. Las lenguas entonces sirven para edificación de la iglesia siempre que sean interpretadas para toda la congregación. También sirve como señal para los no creyentes de la misma manera si hay una interpretación profética. O sea que sirve para una señal para los incrédulos, como bien dijimos, pero al mismo tiempo sirve como una señal para el creyente cuando hay una interpretación sobre estas lenguas, lo cual las lenguas significan que tienen características proféticas. Último tópico, el don de interpretación de lenguas. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Antonio Gilberto, una eminencia de teología allí en Brasil, el cual escribió también en conjunto con los teólogos pentecostales la teología sistemática pentecostal, va a decir que es un don de manifestación de un mensaje verbal sobrenatural por el Espíritu Santo. No se trata de traducción de lenguas, sino de interpretación de lenguas. Y aquí vemos una gran diferencia. No es que el intérprete en lenguas va a interpretar, va a traducir las lenguas tal cual, sino que las va a interpretar. Hay una diferencia. Pablo dio una preciosa enseñanza a la iglesia de Corinto sobre el uso de los dones. Aparentemente el don de lenguas se usaba mucho, pero sin el equilibrio espiritual y emocional necesario. Esto no quiere decir que el don de interpretación de lenguas sea otro tipo de don de profecía. La profecía es autosuficiente en su acción para quien la escucha. El don de interpretación de lenguas depende ¿de qué? Del mensaje en lenguas para su eficacia. Si no hay mensaje en lenguas, entonces no va a haber interpretación de lenguas. Así que, en conclusión, mis amados hermanos, los dones de locución tienen un gran efecto al transmitir el mensaje de Dios a los creyentes en las iglesias locales. Pablo dice que los dones deben ser buscados porque él conocía el valor de lo manifestado en acciones espirituales para la vida de los creyentes de su tiempo. Sí, hay personas en diferentes iglesias que no aceptan la actualidad del bautismo con el Espíritu Santo y los dones espirituales. Pero, gracias a Dios, la realidad de los dones en la iglesia cristiana que hoy aceptan Pentecostés ha sido beneficiados por la presencia del poder del Espíritu Santo en medio de ellos. Históricamente son los que más crecen numéricamente en gracia y en unción de Dios. Oremos para que el avivamiento no se apague entre las iglesias cristianas hasta el regreso de Jesús. Y con esto se cierra la primera parte de la última sección y la finalización de esta serie. Vayamos a las preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los propósitos del don de profecía? ¿Cuáles son las tres fuentes de donde puede proceder las profecías? En tercer lugar, ¿qué es el don de lenguas? En cuarto lugar, ¿cuál es el propósito principal del don de diversos géneros de lenguas? Y en quinto lugar, defina, ahí quedó de Ina, pero defina, de acuerdo a la lección, el don de interpretación de lenguas. Mis amados hermanos, ha sido un honor y un gran regocijo poder traer estas lecciones para que nosotros los pentecostales podamos aprender la palabra de Dios y poder llevar de forma clara y objetiva por medio de su palabra y la acción del Espíritu Santo la edificación por medio de los dones. Ahora bien, ¿qué sigue? Las lecciones bíblicas o estudios bíblicos del próximo trimestre van a ser sobre el tema del avivamiento. Va a estar comentada por el mismo autor de esta lección, el Hinaldo Renovato de Lima, y va a tener por título Aviva tu obra. El llamado de las Escrituras al quebrantamiento y al poder de Dios. Va a ser de forma online, va a ser transmitido por YouTube y al mismo tiempo no vamos a contar con PowerPoint. Va a ser una cuestión más cara a cara porque es demasiado trabajo hacer el PowerPoint. No obstante, sé que va a ser para mucha edificación para la Iglesia de Cristo. Pueden seguirme en mis redes sociales donde ahí vamos a estar notificando cosas y vamos a también añadir material para que usted pueda tener. Ahí mencionamos el texto audio para que yo lo tenga de antemano para que pueda memorizarlo, la verdad práctica, la lectura diaria que usted pueda tener. Le va a saltar también si nos siguen en las redes sociales. Y al mismo tiempo, no olvides
a activar la campanita para que te salten los videos de forma más seguida cuando subimos uno. Y al mismo tiempo dejar tu like, comentar si hay algo que no entendiste, algo que precises ayuda o algo por el estilo. Nos vemos en la próxima lección, en el próximo estudio bíblico que inicia en enero del 2023 y ahí vamos a estar ya notificando el horario. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Pero no te olvides de apoyarnos comentando, dando like y al mismo tiempo compartiendo para que el algoritmo de YouTube pueda expandir este canal y llegar a más personas. Mis amados hermanos, nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.